distancia, por lo consiguiente. Muy bien, traders. Buenas tardes, ¿cómo están? Tocó la campana, cerró la semana de bursátil, la semana de New York, la semana de la Bolsa de Valores de New York. Hoy, 4 de la tarde, 26 de marzo del 2021. Y nosotros comenzamos con nuestra masterclass, como se los habíamos prometido. Esta masterclass va a tratar la tercera de las estrategias de los verticales, que se llama Bull Put Credit Spreads. Así que tengan todos la más cordial bienvenida. Muy contentos que nos acompañen en esta ocasión. Así que comencemos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa? Vamos a tratar los siguientes tópicos. Aquí tenemos una lista de ellos. Número 1. Las diferencias entre los verticales de débito y de crédito. Las diferencias entre los verticales donde uno desembolsa un efectivo y los que recibe. ¿Qué diferencias hay entre los dos? También, como segundo punto, vamos a tratar en sí lo que es un Bull Put Credit Spread. Tercer punto, cómo utilizar esa estrategia. El cuarto punto, cómo ejecutar el mismo de una manera efectiva. Y las diferencias que hay entre los contratos seleccionados de la zona que está muy lejos, fuera del dinero, y la selección de los contratos que están en una zona más cercana a la zona de ATM. Como quinto punto, una sugerencia, un watchlist de compañías y ETFs que consideramos son los candidatos para este tipo de operativa. Punto número 6, el spread, el crédito óptimo que uno podría recibir de acuerdo a la anchura de los spreads, al ancho de los spreads, a la distancia que hay entre los strike prices. ¿Cuál es el crédito óptimo? Muy bien. Y por último, ¿cómo salir del trade con ganancia o con una pérdida? Muy bien. Entonces, estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy en esta masterclass. A ver, déjeme confirmar si la transmisión en el YouTube está... Sí, aquí me dice que todo está bien. Alguien que esté mirando esta transmisión por YouTube, confírmeme si están mirando YouTube, por favor. Porque para mí dice que todo está bien. A mí no me aparece la transmisión en YouTube. Yo la tengo activada. Yo la tengo activada la transmisión en YouTube. Dice que tengo 6 minutos transmitiendo en YouTube. Ok. Ok, seguimos entonces. Perfecto. Las diferencias entre los verticales de débito y crédito. Cuando uno hace un bull call debit, está haciendo una operación de débito, que es una operación alcista, es una estrategia alcista. Y allí uno tendría que pagar por el trade. Lo mismo pasa cuando uno asume una dirección bajista y efectúa una transacción que se llama comprar un put y vender otro put. A eso se le llama un bear put debit spread. Esos dos tipos de estrategia, uno necesita pagar un débito por el trade. Pero a partir de ahora, con la explicación de esta nueva estrategia que es de crédito, la expectativa es alcista y se hace con 2 contratos put. Uno se vende, recibe uno un crédito. Entonces, es todo lo contrario. No va a salir dinero de nuestra cuenta, sino al contrario, va a recibir dinero en la cuenta. Por eso se llama crédito. Mientras que con una de débito, el monto pagado, el monto debitado, se convierte
en el máximo riesgo, aquí la resta que hay entre los strikes en el de crédito ahora, la resta que hay entre los strikes menos el crédito que uno va a recibir, se convierte en el máximo riesgo. ¿Bien? Ahora, en los de débito, uno compra un contrato in the money y vende otro contrato que está out of the money. Sí, y en las transacciones de crédito que vamos a ver hoy, el inversionista vende un contrato fuera del dinero con una poca probabilidad de valorización y con ese dinero recibido va a ir a comprar un contrato aún más alejado de la zona de ITM, más lejos todavía en la zona OTM. Otra diferencia, cuando uno hace una operación de débito, el inversionista buscará un beneficio de una tercera parte de la máxima ganancia que pueda obtener, solamente un 30%. Bueno, en esta de crédito va a ser exactamente igual. Vamos a buscar una tercera parte de la máxima ganancia. En ese caso es el máximo crédito recibido. En las operaciones de débito vamos a buscar siempre contratos que tengan una fecha de expiración entre 21 a 45 días. En los de crédito vamos a ampliar un poquito más el rango de expiración. La fecha de expiración va a ser entre 30 y 60 días. Se dice que cuando un contrato le hacen falta 45 días, comienza su declinación, su depreciación, se acelera su depreciación. Entonces, para estar justamente en ese rango, vamos a escoger contratos que estén venciendo entre 30 a 60 días. Y por último, que para mí es lo más importante, en ambos tipos de operación, el débito y el crédito, o sea, el riesgo máximo va a ser solo $300 porque estamos haciendo una prueba con un capital máximo de 10,000. Nuestro capital total es de $10,000 y nuestro riesgo por operación va a ser solo el 3% de ese capital total que tenemos. Bueno, ahí están las diferencias entre los verticales de débito y los verticales de crédito. Hoy día vamos a mirar el vertical de crédito alcista, que se hace con 2 contratos puts. Pero, ¿qué cosa es un Bull Put Credit Spread? Como su nombre lo dice, Bull se refiere a que esperamos un movimiento alcista en la relación que tiene esta palabra con el movimiento ascendente en la bolsa. El toro, el bull, se asocia, se relaciona a la forma que el toro ataca, que es desde abajo hacia arriba. Cuando el mercado está alcista, se le denomina un mercado bullish, un mercado que se relaciona a la embestida que hace este tipo de animal, el toro, el bull. El put es porque se realiza, la palabra put aquí en el nombre de esta estrategia, lleva la palabra put porque se realiza con contratos put. Crédito porque uno recibe un crédito y el spread porque son 2 contratos. Entonces, uno tiene un precio, el otro tiene un precio y la distancia que hay entre los dos se le llama spread. ¿Cuándo utilizar esta estrategia? Cuando uno espera un incremento del precio del activo moderado. Cuando uno espera un incremento del precio del activo moderado. Esta estrategia incluye 2 contratos de opciones put, porque al hacer eso, uno crea un rango de precios. Entonces, vendes un contrato de un strike price más alto, como se aprecia en la foto, que está allí, aquí abajo, mostrando que se ha vendido el strike 85 y se compra otro contrato
un contrato put también, pero de un strike price más bajo, como se aprecia en este ejemplo. Al hacer eso, el inversionista recibe un crédito neto, que es la distancia entre lo recibido en dólares por el contrato put vendido y el costo de el put comprado. A eso se le llama crédito neto. La diferencia entre los dos premiums, los dos costos. Muy bien. Seguimos. Traten de apuntar los datos, todos estos datos que son importantes, y hagan una lista de preguntas, porque al final vamos a hacer una ronda de preguntas para que ustedes todas esas dudas que tienen hasta ahora se aclaren. Si no las cubrimos a lo largo de esta masterclass, seguramente las cubriremos después cuando hagan las preguntas. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el máximo beneficio de la operación? Bueno, el crédito neto recibido al hacer la venta, en este caso del contrato que está en el strike más alto, el 85, recibes un crédito. Compras el otro y la resta de los dos se llama crédito neto. Eso llega a tu cuenta como un importe recibido. Y para ganar el 100% de ese importe recibido, va a tener que pasar una sola cosa. Que el precio del activo, vamos a suponer que esta empresa se llama XYZ, que el precio de XYZ, el día 21 de mayo, que es en este ejemplo, la fecha de expiración de estos contratos, que el precio de XYZ termine por encima de el put vendido. Ajá. En este ejemplo, el precio del stock está en 97.50, por eso mismo está aquí, en esta zona que limita a la zona de at the money y in the money. Entonces, el precio del activo ha terminado costando 97 o 95, cualquiera de estos, alrededor de estos precios de $95. Muy bien. Quiere decir que está por encima de nuestro put vendido. Al hacer eso, al pasar esto, nuestra operación habrá ganado la máxima ganancia, habrá obtenido la máxima ganancia. Esto es un Bull Put Credit Spread. Vamos a desglosar la operación. Cuando uno vende, aquí en este caso sería el strike 85, uno recibe un crédito. El crédito va a ser un precio entre el bid y el ask. En este caso fue $450. Muy bien. Y con esos $450 que llegan a la cuenta de uno va y compra otro contrato, un contrato put también, lo compra al precio del ask, pero que en ese momento seguramente al comprarlo vas a obtener un precio entre el bid y el ask también. 370 nos costó en el ejemplo, 370. Muy bien, entonces se restan estas dos cantidades y eso es el crédito neto que llega a nuestra cuenta. En este caso son $80. Si XYZ en la fecha de expiración cuesta $95, entonces nosotros habremos recibido el 100% de estos $80. Muy bien. Para hacer esta operación hay algunas otras condiciones que vamos a explicar a continuación, como la cantidad de volumen que los contratos tengan, como el delta que hay que considerar, como la cantidad de contratos que ya estén allí en Open Interest, como las condiciones que tiene que tener el gráfico y otros detalles que a continuación lo vamos a detallar. Pongan atención. Seguimos.
Bueno, esa fue la máxima ganancia. Sí, muy bien. Pero ¿cuánto es la máxima pérdida? ¿Cuánto es el máximo riesgo? Ajá. Esto ya viene a complicarse un poquito, así que les ruego que pongan bastante atención. La máxima pérdida es igual a la diferencia entre los strike prices. A esto se le llama spread también entre los strike prices. La diferencia en este ejemplo entre los strike prices es la resta entre 82.5 y 85. Si tú restas 82.5 menos 85, el resultado es 2.5. 2.5 por 100, porque ese es el multiplicador de las opciones sobre acciones o ETFs. Entonces sería 250. Muy bien. Esos 250 se convierte en el máximo riesgo, pero el crédito neto que uno recibió, en este caso que fue de $80, va a amortiguar al máximo riesgo de 250 y finalmente entonces el máximo riesgo real de pérdida serían $170. Muy bien. Perfecto. Entonces ya sabemos cuál es la máxima pérdida. La máxima pérdida entonces sería el ancho de los spreads, la distancia que hay entre los dos spreads, el comprado y el vendido. Si, por ejemplo, yo vendo el 85 y compro el 80, ahí habrían $5 de distancia, por lo consiguiente habrían $500 de spread o de máximo riesgo. Cuando hago esta operación, seguramente voy a recibir quizás $80 también de crédito, o quizás un poco más. Ese crédito recibido lo voy a restar entre 500 y me va a salir la máxima pérdida o el máximo riesgo. Pero entonces esto no es un negocio porque voy a ganar 80 para perder 170. Sí, pero donde viene el truco es que la operación, cuando tú la abres, tienes que escoger una alta probabilidad de generar un income, de generar un beneficio, de que la operación sea exitosa, basado en otros conceptos que vienen a continuación. Para seguir explicando esto, vamos a recapitular lo que pasa cuando uno compra un put o cuando uno lo vende. Cuando un inversionista de manera tradicional compra opciones put, es cuando él asume, cuando él cree que el precio de un activo va a caer. Vamos a imaginar, Apple creo que va a caer hasta, o sea, desde $130 hasta $110. Entonces yo compro un contrato put. Si es que sucede esa caída en Apple, el contrato que yo compré se va a valorizar. Mi contrato put se va a valorizar. Muy bien, eso ya lo conozco, ya lo sé, sí. Pero también existe este otro escenario. En este escenario, el inversionista vende un put. Cuando vende un put, lo que espera es lo siguiente: que el precio del stock suba de precio, que no caiga. Espera que suba de precio por encima del precio del strike del put que ha vendido. En el caso anterior, el put vendido era el 85 y nosotros estábamos buscando que el precio de XYZ suba por encima de 85. Y bueno, en el ejemplo estaba en 95. Muy bien. Cuando más suba el precio de XYZ, ese contrato que lo vendiste, entonces se va a depreciar. Se deprecia y el inversionista se beneficia de la desvalorización de ese contrato que vendiste. Y ahí viene la ganancia.
Perfecto. Entonces el Bull Put Credit Spread está diseñado para beneficiarse de un incremento del precio del stock. Aunque parezca mentira, hay que esperar que el precio del stock suba para que el put que vendiste se deprecie. Esto va a pasar a la fecha de expiración y va a alcanzar su máximo valor cuando se haya depreciado el máximo crédito que recibiste. Muy bien. Pero esta estrategia también tiene un contrato put comprado. Sí, el contrato put comprado va a funcionar como un seguro. Porque nosotros queremos que la acción, que el precio de la acción, del activo, que puede ser ETF o acción, puede ser también otro, queremos que el precio de ese activo suba de precio. ¿Sí? Suba. Muy bien. Pero ¿qué pasa si cae? Bueno, justamente para ello se compra un contrato put que se valoriza cuando el precio del activo cae. Por eso se compra este put como un seguro. De esa manera uno reduce de manera significativa las pérdidas. Bueno, pero también se limitan las ganancias. Entonces todo queda envuelto en un escenario de un riesgo disminuido. Pero lo más importante es que con esta estrategia, Bull Put Credit Spread, se anula la obligación que tiene el vendedor de un contrato put de comprar acciones si es que el contrato put expira en la zona valorizada conocida como ITM. Si tú vendes un contrato put, tú asumes responsabilidades de que si este contrato termina valorizado en la zona de ITM, entonces tú le has prometido al que te compró el put que tú vendiste las 100 acciones cuando él lo desee o cuando este contrato expire en la zona valorizada, para que esta persona que está al otro lado del counter, que te compró el contrato put, en el momento que él decida te diga, ¿sabes qué? Me interesan las acciones de X, Y, Z, yo quiero comprarlas porque creo que hasta allí ha llegado y luego va a rebotar su precio y va a subir. Yo quiero comprar 100 acciones y te las pide a ti y tú tienes la obligación de entregárselas. Esa es la responsabilidad, la obligación de un vendedor de puts. Pero de esa persona, el que tiene el derecho de comprarte, el que te compró el put, tiene derecho de pedirte las 100 acciones, también tiene el derecho de renunciar a ese derecho. Mejor dicho, si él quiere, te las pide, y si no, todo bien y no pasa nada. Entonces, para evitar que este contrato put, el put vendido, termine en la zona de in the money, nosotros vamos a cerrar el trade de la manera que se lo vamos a explicar a continuación. Para resumir, el vendedor de un put recibe el premium al vender la opción y quiere conservar la suma recibida. Sin embargo, si el precio del stock cae por debajo del strike del contrato vendido, el vendedor del put está en peligro de perder su inversión. Si esto pasa, el comprador de la opción tendrá un beneficio y ejercitará su derecho. A esto me refería yo con exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Y cómo ejercita su derecho? Cuando vende sus acciones a un strike price más alto. En otras palabras, mientras se venda un contrato put, habrá alguien comprándolo en el otro extremo de la transacción. Muy bien. El vendedor estará obligado a entregar 100 acciones por contrato vendido
al comprador del contrato put. Y el comprador del contrato put ejercitará su derecho de solicitar esas 100 acciones si es que el contrato expira en la zona de ITM en la fecha de expiración, si así lo desea. Es un derecho, más no una obligación. El premium recibido por el vendedor se reducirá, disminuirá, dependiendo de cuánto caiga el precio del stock por debajo del strike del put vendido. Esto parece como que mucha teoría, pero no hay problema, porque nosotros lo vamos a practicar mucho en nuestras sesiones en vivo en la Academia de Epic Traders. Tenemos sesiones todos los días, de 10:30 de la mañana hasta las 12 del día. Normalmente nos quedamos hasta las 12 del día, y ahí vemos diferentes tipos de estrategias, y esta va a ser la que vamos a comenzar a ejecutar desde el lunes próximo. El Bull Put Credit está diseñado para permitir al vendedor conservar el premium recibido de la venta de sus opciones put, aún si el precio del stock cae, pero que no caiga mucho, sino hasta un cierto nivel de precio, conocido como break-even. Si cae por debajo del break-even, ya estamos nosotros perdiendo, así que toca ajustar al trade. Muy bien. Seguimos. Pero ¿cómo se crea? ¿Cómo se crea un Bull Put Credit Spread? Un Bull Put Credit Spread consiste en negociar dos opciones puts. ¿No es cierto? Sí. Primero se vende un contrato put, se vende y se recibe un premium, un crédito. Entra dinero a la cuenta. Y al mismo tiempo se compra un segundo contrato put. Se compra un put de un strike que es más bajo que el strike vendido. Como el ejemplo que vimos al comienzo, se vendió el strike 85 y se vendió el strike 82.5. Se compró el strike más bajo, se compró el strike 82.50 y se vendió el strike más alto, el precio más alto, que es el 85. Nótese que ambos contratos tendrán la misma fecha de expiración. Ahora quiero retroceder un poquito para explicarles algo. Si bien en la lista de los puts el strike 82.5 aquí físicamente está en una zona más alta que el contrato 85, cuando uno dice se vende el contrato más alto y se compra el contrato del strike price más bajo, se refiere al precio, no a la situación física en la lista, no a la posición que están aquí, sino al precio. El precio más bajo es el 82.50, el precio más alto es el 85. Se vende el precio más alto, se compra el precio más bajo. Muy bien. Los contratos van a tener la misma fecha de expiración. Los dos. En esta estrategia, el Bull Put Credit Spread, ambos contratos put van a tener la misma fecha de expiración. Los contratos put pierden valor cuando el precio del stock sube. Muy bien. Por cada dólar que el activo suba, el contrato put vendido, que es el que nos interesa, se desvaloriza y será una ganancia para el inversionista. Muy bien. Si el precio del stock está por encima del strike más alto, otra vez, ya saben cuál es el strike más alto. En el ejemplo es el 85. O sea, que esta operación nos dé el máximo beneficio va a depender de que el activo, la empresa, el ETF, a la fecha de expiración tenga un precio superior a 85. 85.01 es suficiente para que estos contratos expiren
out of the money y nosotros obtengamos el beneficio que esperamos. Por eso dice, si el precio del stock está por encima del strike más alto, en la fecha de expiración, ambos contratos, los dos, expirarán sin valor. En conclusión, la máxima ganancia siempre va a ser el premium recibido del crédito neto del spread. ¿Cuál es el crédito neto del spread? Lo que vimos justamente aquí, en la primera diapositiva, en la tercera diapositiva, que era el crédito recibido por vender el strike 85 menos el costo, el débito pagado por el strike 82.50. Si se recibió 450 de crédito al vender el strike 85 y se pagó 370 por el strike 82.5, el crédito neto es $80. Ese crédito neto es la máxima ganancia. Si es que el precio de esta compañía en la fecha de expiración, que aquí como ejemplo está el 21 de mayo, termina encima de 85.01, nosotros habremos obtenido la máxima ganancia. Muy bien. Entonces, continuemos. Creo que ahí ya está. Máximo premium, sí. Ya se tocó todos los puntos de cómo se crea el Bull Put Credit Spread. Continuemos. Las expectativas son las siguientes. Este es el gráfico del perfil de riesgo. Tenemos un punto de break even. Aquí está el precio del put vendido y aquí está el precio del put comprado. En el punto central de los dos necesitamos que el precio se mantenga por encima de 84.18 en este caso. Si a la fecha del 21 de mayo, que es la fecha de expiración, el precio de este activo XYZ está por encima de 84.18, entonces nosotros vamos a obtener un resultado positivo en la operación. ¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar? Es justamente lo que dice aquí arriba. El profit sería $80. Pero si no está, o sea, mejor dicho, si está por debajo de 84.18, entonces nosotros podríamos llegar a perder hasta $170. Esa es la máxima pérdida posible. Muy bien. Seguimos. Condiciones del stock y condiciones también de los contratos para hacer esta estrategia. Condiciones del stock y condiciones de los contratos para realizar esta estrategia. Muy bien. Condiciones del stock. En la temporalidad de un año, un día, es la única temporalidad que vamos a usar para hacer esta estrategia. Vamos a mirar el gráfico del activo en velas diarias. El rango de precio del activo que vamos a buscar va a estar entre $30 y $1,000. El gráfico del stock debe estar en tendencia alcista. El patrón de continuación tiene que ser alcista. Este patrón de continuación alcista se denomina mientras esté encima de las medias móviles que tenemos, que usamos regularmente. Puede estar rompiendo una resistencia, puede estar a punto de llegar a una, o puede estar rebotando en un soporte, pero el precio está mostrando una vela verde, de preferencia, y se está poniendo en la parte superior de las tres medias móviles. Muy bien.
Ese es un patrón de continuación alcista. Necesitamos también que los dividendos y los earnings no estén en los próximos 45 días, me parece demasiado. Yo creo que 20 días. En los próximos 20 días que no estén los earnings ni los dividendos, porque normalmente nosotros no nos demoramos 20 días en una posición, sino puede durar una semana, 2 semanas y cerramos el trade. Luego, la volatilidad que muestra la etiqueta que nosotros tenemos en el gráfico, que dice la volatilidad implícita porcentual de las últimas 52 semanas, tiene que decir que está por encima del 20%. ¿Ok? Y luego les voy a presentar también un instrumento, un indicador que va a ayudar a entender mejor esta volatilidad porcentual. Muy bien, entonces seguimos. Asimismo, este es uno de los ejemplos, no es todos los escenarios, sino el que les voy a mostrar a continuación. Es un gráfico de una compañía que presentaba con propósitos educativos para esta masterclass el ejemplo de un tipo de escenario que se presenta en el gráfico diario, en el gráfico de un año, un día, de una compañía para poder decir que este cumple con las condiciones para hacerle una operación de Bull Put Credit Spread. Los earnings y los dividendos acaban de pasar, los próximos están realmente después de 20 días. La volatilidad implícita que te muestra aquí, el 52 IP percentile, es superior a 20 y tiene un patrón de continuación alcista encima de las 3 medias móviles, la de 5 periodos, la de 20 y la de 200, que son las que utilizamos normalmente. Entonces, eso la hace candidata para ese tipo de estrategia. Ahora vamos con las condiciones de los contratos. Los contratos, como dijimos, tienen que tener una fecha de expiración que vaya entre 30 días a 60 días. No vamos a escoger contratos por debajo de 30 días ni por encima de 60 días. Si entre esta expiración, que va entre 1 mes a 2 meses, hay un contrato mensual, de vencimiento mensual, que ya sabemos cómo identificarlos, porque son los que simplemente no tienen las letras amarillas. Entonces, ese es el contrato que vamos a seleccionar. De ahí van a salir los contratos de la expiración que esté entre 30 a 60 días y que sea mensual. Luego, que el delta es una variable griega que te dice la sensibilidad que tiene ese contrato con relación al movimiento del precio del activo. Por cada dólar que el activo se mueva, va a tener que tener un delta menor de 30, de 0.30, que es la nomenclatura adecuada, de 0.30. Que el delta del put vendido que sea menor de 30. ¿Bien? Ahora, el delta del put comprado que sea mayor de 15, que no sea menor de 15, que sea mayor de 15, ¿bien? Pero que no sea mayor de 30. Entonces, que esté entre 15 y 30. ¿Bien? Menor de 30, pero no menor de 15. Muy bien. Luego el open interest y el volumen mayor de 100 contratos. Muy bien. Que la volatilidad implícita, percentile, la que les acabo de decir, sea superior a 20%, y la probabilidad de profit, eso lo vamos a ver con un instrumento, con un indicador dentro del option chain, de la cadena de opciones, que se llama probabilidad in the money, o probabilidad OTM, out of the money. ¿Bien? Esa probabilidad tiene que ser superior a 50%. Muy bien. Y siempre vamos a considerar el máximo riesgo desde que entramos a la posición,
que no sea nuestro máximo riesgo superior a $300, porque $300 es el 3% de nuestro capital total. Muy bien. ¿Cómo ejecutar el trade ahora? ¿Cómo ejecutar el trade? Hemos hecho una serie de diapositivas explicándoles cómo hacer esto. Y así que pongan atención. El trade se ejecuta de la siguiente manera. Uno encuentra una compañía que tenga este escenario, pero también puede encontrar el rebote después de caer en la media móvil de 20 o la media móvil de 200, cuando esté por encima de todas las medias móviles. Entonces ahí puede considerarse también un escenario adecuado para realizar el Bull Put Credit Spread. Existe otro tercer escenario que puede ser una lateralidad ancha, un rango ancho, que cuando el rebote en la parte del piso, como se le conoce, de los valles del canal, del rango, también uno puede aprovechar esta estrategia, mientras la volatilidad esté y todas las condiciones estén. Muy bien, seguimos. Uno va a Trade, donde encuentra la cadena de las opciones, es en la primera celda, debajo de Trade, que dice All Products, todos los productos. Si uno pone el símbolo que le corresponde a la compañía que analizó, que normalmente se vincula a través de un número o de un color con el gráfico anterior, entonces va a mirar la cadena de opciones del mismo activo. Luego vamos a escoger a la fecha de vencimiento entre 30 a 60 días y que haya un contrato mensual en ese rango de tiempo. En este caso, encontré a esta expiración de 60 días, correspondiente al 21 de mayo del 2021, en el momento que hice la transacción, que fue hace 2 días, y luego fui a la zona de los puts, obviamente. Escogí un contrato que tuviese un delta menor a 30, a punto 30. En este caso, los puts tienen deltas negativos. Quiere decir que vas a escoger un put que tenga un delta de menos punto 30. Y que además tenga un open interest y un volumen y un open interest, de preferencia el open interest, superior a 100 contratos. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora lo que vamos a ver es que vamos a vender y vamos a recibir un premium por vender el contrato 85, que es el que cumple con esas condiciones. Muy bien. Y automáticamente la orden va a aparecer con un contrato put que vamos a comprar también. Si le hacemos un clic derecho al mouse sobre el precio del bid, va a aparecer esta pantalla y uno va a ir a buscar venta en este caso, porque ya esta es un crédito, un vertical de crédito. Le das un clic derecho a tu mouse sobre el bid del contrato y luego vas a vender, y luego cuando salga la pantallita adicional que está aquí a la mano derecha, buscas vertical, porque así se llama la estrategia. Vas a vender un vertical. Después de darle un clic allí junto a vertical, te va a salir una orden así color rojo. Esto identifica que esto es una venta de un vertical. Cuando uno vende un vertical, uno recibe un crédito. Muy bien. Pero, ¿qué contrato vas a vender y qué contrato vas a comprar? Esa es la pregunta. En este caso, yo hice la venta del strike 85 y fui primero, miren lo que hice, fui a comprar el contrato 80, el strike 80, porque él tenía un volumen superior a 100 contratos
y tenía un open interés de más de 1000 contratos. Pero cuando hice esta transacción, cuando intenté hacerla y la puse aquí en la orden, vender el 85, comprar el 80, el crédito era un poco más alto que el que me dieron cuando hice esto, pero el riesgo superaba los $300. ¿Por qué? Porque el spread entre 85 y 80 es de $500. Si bien yo recibo un crédito, la resta que hay entre el crédito recibido y el spread entre los strikes era superior a $300. El máximo riesgo entonces era superior a $300. Era incluso más de $400. Y esa operación entonces no calificaba de acuerdo al riesgo que yo tengo que tener en cuenta siempre, que es el 30%, perdón, el 3% de mi capital total. Muy bien, por eso que regresé y cambié el 80, que era el que iba a vender, me acerqué un poco más, el 80, el que iba a comprar, quiero decir, me acerqué un poco más, renuncié al 80 y me acerqué un poco más y compré el 82.5, que aquí lo tengo. Bueno, la máxima ganancia es el crédito recibido aquí, $80. Y después de hacer eso, me fui a analizar el trade. ¿Cómo analizo el trade? Me pongo en un espacio vacío de la orden, donde figura aquí la foto del mouse, y le di un clic derecho en un lugar vacío. Y al hacer esto, me salió esta pantallita, a la cual yo bajé y me fui hasta la zona donde dice analizar el trade. Y le di un clic allí. Y me salió esta zona. Esta es una herramienta que se llama perfil de riesgo. Y en el perfil de riesgo lo que yo voy a mirar es justamente eso. Es cuánto riesgo tengo y cuántas probabilidades de beneficio hay. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Una vez que uno analiza el trade, cuando hice el trámite en la pantalla anterior, le doy un clic a analizar el trade, automáticamente me lleva hasta esta pantalla. Esta pantalla, si uno quiere entrar por otro lado, esta pantalla, si uno desea entrar por otro lado, está en la zona superior aquí, que yo estoy moviéndome con el mouse, entre Analyze y Risk Profile. Analyze, Risk Profile. Muy bien. En esta herramienta nosotros tenemos que hacer unos cambios para poder analizar el trade. En el círculo rojo que tengo aquí abajo, señalando, me dice la fecha de expiración de estos dos contratos. Claro, el contrato comprado y el contrato vendido. Y esa fecha de expiración voy a hacer que sincronice, que sea la misma con la fecha que esté en el calendario en la parte superior. Si no es la misma, yo tengo que cambiarle la fecha que tenga y ponerle la fecha que tenga que ser. ¿Cuál es la fecha que tiene que ser? Tiene que ser un día después de la fecha de expiración de los contratos. Si en la fecha de expiración de los contratos dice 21 de mayo, entonces en el calendario que está arriba tengo que ponerle el día 22 de mayo. ¿Por qué? Porque esa es la fecha oficial en que los contratos, o sea, en que estos contratos expiran un día después, el sábado posterior al viernes. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, cambiar la fecha. Adecuarla, sincronizarla con la fecha de vencimiento de los contratos. Y después lo que tengo que hacer, ustedes ven aquí esta zona en el centro, donde yo estoy haciendo círculos con el mouse, que dice Price Slices. Price Slices. En esta zona uno
calcula de acuerdo a la probabilidad que el precio se mueva de manera alcista o bajista. Yo tengo que ahí adecuar mi punto de quiebre, mi break-even. Así que me voy a parar ahí en esa línea, en la línea negra, ¿sí? Y le voy a hacer lo siguiente. Un clic derecho. Cuando le doy un clic derecho, sale una pantallita. Tengo que irme a Set Slices. Set Slices. Cuando me sale la siguiente pantallita, le pongo al break-even y a la fecha de expiración, que en este caso es el 22 de mayo, en este ejemplo. Set Slices al break-even a la fecha de expiración del 22 de mayo. Muy bien. Y luego me va a salir la cantidad de probabilidad en porcentaje, un porcentaje. ¿Cuán probable es este trade de que se mantenga encima de la línea vertical blanca o dorada que aparece aquí? Que dice que ese es el break-even point. Necesitamos que el precio, en este caso, como es una estrategia alcista hecha con contratos put, que el precio de este activo, que se llama VIAC, bueno, que esté por encima de los 84.20 para poder obtener un resultado. ¿Cuántas probabilidades de que eso pase existen? Me lo está diciendo, me está diciendo que esto es de una alta probabilidad de profit superior al 60%. 62.38% dice ahí, si es que no se aprecia bien. Muy bien. Si a mí eso me satisface y es superior al 50%, entonces regreso a la zona de trade. Esa es la zona de trade. ¿Muy bien? Entonces ya estoy en la zona de trade y ahí está la orden esperándome. ¿Qué voy a hacer con ella? Bueno, quiero saber cuánto es la máxima ganancia. Entonces, para saber la máxima ganancia, tengo que ir a confirmar el trade. Aquí abajo en el botón verde, confirmar el trade es solo un clic. Hasta que salga la pantallita esta que tiene un filo blanco que dice diálogo de confirmación de la orden. Muy bien. ¿Y qué tengo que mirar aquí? Bueno, aquí tienes que mirar cuánto es la máxima pérdida, en este caso $170, y el máximo profit, la ganancia máxima, que serían $80. Muy bien. A mí me interesa ese dato de los $80 porque lo que sigue es ponerle una venta o un cierre a esta orden de venta, o sea, una orden de compra desde ya. Y la orden de compra va a explicar en dónde quiero que se compre con una ganancia. Muy bien. Entonces, yo sé que 80 va a ser la máxima ganancia, pero el que me dé la máxima ganancia es una utopía en el trading. El que me dé la máxima ganancia es un negocio que funciona muy pocas veces. Pero yo le sugiero que usted no vaya en búsqueda de la máxima ganancia nunca. Que busque un 30%, una tercera parte de esta máxima ganancia, y usted va a tener muchos trades ganadores. Muchos trades ganadores. Yo le aseguro que va a tener, si es que hace las cosas de esta manera, al menos 80 trades ganadores de 100. Un 80% de efectividad. ¿Ok? Que yo estoy arriesgando 170 para ganar entonces 30. La verdad, sí. Pero la efectividad que se lo da la probabilidad de profit que acabamos de ver en el risk profile, le dice que hay un 62% de probabilidad, y eso es bastante alto cuando se trata de la estadística en la operativa de opciones. Le dice que hay un 60 y tanto por ciento de probabilidades de que esto termine siendo una operación positiva. Pero usted busca solo el 30% del máximo beneficio, en este caso, como en este ejemplo, 80, entonces serían unos $24. Bien, ahora regresamos a Edit, le damos un clic en Edit y vamos a crear esa orden de cierre con un target, con un objetivo de ganancia. Vamos a vender
¿sí? Vamos a recibir un crédito, ¿sí? Y a la misma vez vamos a crear una orden de cierre desde ahora, desde ya. Una orden de cierre se crea de la siguiente manera. Al costado izquierdo, donde usted ve la flecha amarilla, hay un espacio que dice orden avanzada. Un rectángulo que dice orden simple, en inglés, single order. Cuando uno le da un clic allí, va a formar la orden con un bracket, con una plantilla, y lo hace de la siguiente manera. Aparece cuando le das un clic en single order una lista de opciones. La opción que necesitas darle un clic es la tercera en orden descendente. La tercera dice 1 ST TRGS SEQ, que en inglés significa First Triggers Sequence. El primero activa la secuencia, sería en español. Le das un clic allí y ya estás listo para que luego le des un clic a la orden, un clic derecho, parándote en cualquier punto, un clic derecho a la orden, y va a salir esta pantallita negra donde vas a crear una orden opuesta. Así se hace. Voy a repetir los pasos. Una vez que ya sabes cuánto vas a ganar, porque fuiste a confirmar en el dialog, aquí en el diálogo de la confirmación, ya sabes que es 80, regresas a Edit, vas a Single Order, escoges First Triggers Sequence, le das un clic allí, y luego con el mouse, un clic al lado derecho de tu mouse, en una zona vacía de la orden. Yo te sugiero que sea donde no hay números o no hay letras, en una zona vacía, ahí, le das un clic derecho, tocas el mouse en clic derecho, y aparece esta pantalla, la misma que usaste para analizar el trade, ¿te acuerdas? Bueno, esta vez va a ser para crear una orden opuesta. ¿Ok? Al hacer eso, dale un clic allí. Va a aparecer una orden de cierre. Como la orden de apertura fue una orden de venta, que es roja, la orden de cierre va a ser una orden de compra. Por eso es verde. Lo que tienes que hacer justo después es a la cantidad de premium que vas a recibir, restarle un 30% y ponerle ese precio ahí. ¿Cómo así? Si vas a recibir $80, le vas a restar un 30%. Vamos a imaginar que el 30% de 80, ¿sí? Es 80, es 24, porque 8 por 3 es 24. Muy bien. Entonces, cuando el precio llegue a $56, se lo vas a poner acá, $56. Y luego vas a confirmar, pero antes de confirmar vas a ponerle GTC allí, GTC. Y confirmas, y luego vas a cambiar la cuenta. Nosotros vamos a practicar esto en nuestro simulador de Thinkorswim desde la cuenta individual de retiro, donde tenemos un presupuesto para hacer este tipo de estrategias, de este tipo de operativa. Entonces, vamos a mandarlo a la cuenta IRA, este trade. Y si usted ya pudo crear subcuentas con una subcuenta que diga Bull Put Credit Spread, en nuestra sesión diaria nosotros explicamos cómo hacer eso. Entonces, lo envía a la subcuenta. A ver.
lo envía a la subcuenta. Aquí me parece que... Ajá. Deme un segundito, que tuve un pequeño inconveniente. Muy bien, entonces nos quedamos... Aquí está. Muy bien, entonces le enviamos y le hacemos la orden de enviar y ya está. Y así es la ejecución del trade. Muy bien. Luego, hay una diferencia. Hay una diferencia entre escoger contratos lejos de la zona de OTM, fuera, lejos, que tengan una muy poca probabilidad de llegar a la zona de in the money, y escoger contratos que estén cerca a la zona de in the money, o sea, en la zona denominada at the money, ATM. Y les quiero explicar esto, ojalá que me entiendan. A ver, cuando un inversionista utiliza la estrategia de los Bull Put Credit, está esperando un movimiento moderado alcista en el activo. Entonces va a ser importante que uno seleccione de manera correcta los contratos. Pero si se seleccionan contratos que están cerca de la zona del ATM, si se seleccionan contratos que están cerca de la zona del ATM con un delta menor de 50, pero entre 30 y 50, entonces el trade tendrá una baja probabilidad de profit. ¿Por qué? Porque si tú estás escogiendo un contrato put para vender con un delta de, vamos a decir, 40, 45, 48, tienes un 52, tienes un 55% de probabilidad de que ese termine en la zona valorizada. A nosotros nos interesa que no termine en la zona valorizada en la expiración, que no llegue ahí nunca. ¿Bien? Entonces, pero esos contratos tienen una poca probabilidad de profit, es cierto, pero hay una mejor relación entre el riesgo y el beneficio. 2 por 1, 1 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Por el contrario, si seleccionamos, cuando digo 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, estoy hablando de la relación en porcentaje que hay entre lo que arriesgas y lo que puedes recibir. Eso se llama ratio riesgo-beneficio. Una analogía práctica sería el invertir $20 o $5 para recibir $1 en recompensa. Eso es una relación entre el riesgo y el beneficio. Por el contrario, si seleccionamos contratos que están lejos, out of the money, entonces la relación entre el riesgo y el beneficio va a ser mala. Allí es como si tú estuvieras entregando 20 monedas para recibir una moneda. Entregando 30 o 50 monedas para recibir una moneda. Esa se llama la relación entre el riesgo y el beneficio. Pero en detrimento, o sea, por el contrario, del otro lado de la ecuación, ese tipo de operativa de un gran riesgo para recibir un pequeño beneficio, aquí con las opciones te ofrece una alta probabilidad de generar un beneficio. Una muy alta probabilidad de que esa moneda sea constante y que sea consistente, que sea un ingreso que vas a tener de manera casi segura.
al menos el 90% de las veces, el 75% de las veces, el 80% de las veces, de generar esa moneda como beneficio. En conclusión, de lo único que tienes que preocuparte es de tener una cantidad de dinero que te sirva como capital para generar más dinero. Bueno, no hay una estrategia, una forma de esta selección que sea mejor que la otra. ¿Bien? Lo que va a ser de nosotros, nuestro trabajo va a ser el saber encontrar el balance perfecto entre un contrato que me dé una probabilidad de profit buena, aceptable, y que a la vez me dé una relación de riesgo-beneficio aceptable también. Ese balance es el que nosotros los traders, los inversionistas, vamos a buscar siempre cuando hagamos este tipo de operativa. Nosotros aquí en The Epic Traders les sugerimos que de acuerdo a nuestros resultados exitosos a través del tiempo, ejecutando estos Bull Put Credit Spreads y también los Bear Call Credit Spreads, que es la última de las estrategias de verticales, el objetivo de nuestra máxima ganancia no sea el 100%, sino solo el 30% del crédito recibido. Solo el 30% del crédito recibido hace que nuestra probabilidad, que nuestra bitácora se llene de trades ganadores, como ya lo vimos en la operativa de los Bull Call Debit Spreads. Una efectividad superior al 90%. Tenemos una bitácora y con ustedes son los mejores ejemplos porque son los testigos de que lo hicimos tal y como dice la ejecución. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de cómo o de qué estoy hablando con los contratos que están cerca de la zona de At the Money. Aquí tenemos a la cadena de opciones de Amazon. Un contrato que tiene un delta de 43 con un open interés de 341 contratos. Estamos hablando de la fecha de expiración también de 60 días. Bueno, el 21 de mayo, 58 días si hablamos de hoy. Este contrato lo vamos a vender el 30-50, pero tiene un delta de 43. Sí, a eso voy. Cuando escoges un contrato para vender en 43 porque el premium es un premium atractivo, estamos hablando que te van a dar $13,000, más de $13,000 al momento que uno haga este tipo de operativa. Bueno, pero para hacer eso necesitas comprar otro para que se convierta en un bull put. De esa manera reduces el riesgo de una manera significativa, porque al momento de vender este solo, el riesgo es muy grande, y no te van a dejar hacer este tipo de estrategia porque necesitas tener un capital ilimitado para hacer esto. Pero por eso vamos y compramos el siguiente. En este caso se ha comprado el 30-45, aquí está. Este spread está hecho con la venta del 30-50 y la compra del 30-45. Con los $13,060 que se han recibido, se ha ido y se ha comprado algo que cuesta $12,940. Y de esa manera, el crédito recibido, después de la resta de los strikes, es $220. Y de paso, la máxima pérdida es $280. Aquí uno puede apreciar de que el ratio riesgo-beneficio es prácticamente 1 por 1. Vas a arriesgar 280 para ganar 220. Pero, porque eso suena muy bien, pero las probabilidades de profit que muy bien pueden asumirse a la probabilidad del ITM, que está aquí, que dice, hay un 48% de probabilidades que este contrato termine en la zona valorizada y eso es lo que no queremos. Entonces,
hay un 52% nada más o menos de probabilidades que este contrato nos dé un beneficio. Entonces, nosotros no vamos a buscar contratos que tengan esa poca probabilidad del 52% de que se mantengan out of the money. No. Bien. Nosotros vamos a buscar una probabilidad mucho más alta. Bueno, este es el ejemplo de los contratos si los escoges cerca a la zona de at the money. Existe otra forma. Antes de pasar a la otra forma, es como el perfil de riesgo te muestra a estos dos contratos. Si bien el perfil de riesgo nos está mostrando que después de hacerle todo el trámite, nos resultó que hay un menos del 52%. Cuando haces credit spreads y quieres reducir el riesgo, este 52% o menos del 52% es una cantidad muy poca, muy baja. Bien, al menos vamos a buscar trades que nos den 75, entre 65 para arriba, entre 65 mínimo. Al menos 65% de probabilidad. ¿Y cómo escogemos eso? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, vamos a ver a los que están out of the money en una zona más lejos. ¿Ok? A ver, por ejemplo, estos. Ahora estamos hablando ya de strikes, que por ejemplo el 2500, que tiene un delta de 7, incluso menos del 10. Por eso dice que la probabilidad del ITM es solo 9.86%. Estamos hablando de un 90, casi más de 90% de probabilidad de profit. Entonces, cuando vendemos este 2500, recibimos 1.600 y pico de dólares de premium y con ese dinero vamos y compramos el siguiente aquí, que también tiene un open interés superior a 100. Cuando hacemos eso, entonces miren ustedes, recibimos un crédito neto de 470 dólares, ahí está abajo, pero el riesgo, la máxima pérdida, se convierte en una pérdida que es muy alta, miren, 9.528. Ajá, 9.528 es la máxima pérdida. Pero, como tienes el 90% de probabilidad, entonces esto es un trade de muy alta probabilidad que tú al menos recibas un 30% de estos 470. ¿Qué es lo que buscamos como objetivo de ganancia? Los profesionales, los traders profesionales, los traders pro, usan esta estrategia, la estrategia de contratos que estén muy lejos out of the money, para hacerles este tipo de operativa, con un más de 90% de probabilidades de profit, aún teniendo el ratio riesgo-beneficio de 20 por 1 o 1 por 20, como lo quieras llamar. ¿Cómo luce este gráfico en el risk profile? ¿Cómo luce este trade en el risk profile? Luce así. Que las probabilidades que el precio esté encima del break-even point, que en este caso es 2.495.22, nos den, miren, un pequeño beneficio, ¿sí? Un pequeño beneficio, pero las probabilidades que eso pase es del casi 95%. De cada 100 trades, tú vas a ganar 94 trades. Eso es lo que te está diciendo. Vas a sacar unos 100 dólares, 30 dólares, 50 dólares en cada vez, un poquito, pero de poquito en poquito se llena el chanchito. Esa es la idea. ¿Cuál es la mejor de las dos? No, es que no hay una mejor, no hay una peor. Luego vamos a ver eso. Luego vamos a ir aquí a mostrarles
¿cuáles son las empresas candidatas? O sea, ¿cuál es la que tú crees, Ulises, de que es la que sirve para eso? Bueno, primero hay que analizarla. Primero hay que analizarla, a ver si cumple con las condiciones del stock, a ver si cumple con las condiciones de los contratos, la fecha de expiración, la volatilidad y todo lo que nosotros buscamos cada vez que hacemos verticales, ¿cierto? Bueno, pero compañías que estén en la lista del Dow, por ejemplo, las 30 del Dow, compañías que estén dentro del Standard & Poor's 100, compañías que estén dentro del índice Nasdaq Composite, compañías que hayan tenido un upgrade por los analistas en la última semana, compañías de este tipo, compañías sólidas, compañías que su crecimiento, que su movimiento sea sólido, que sea consistente, que estén sanas financieramente. Y aquí tenemos una lista de algunas, pero nosotros esto lo complementamos con nuestras sesiones diarias, donde también le vamos a enseñar a hacer escáneres, filtros para encontrar este tipo de candidatas, para hacer los Bull Put Credit Spreads y también a los Bear Call Credit Spreads. Muy bien. Estos, la lista que les voy a mostrar ahora, son los porcentajes, son las cantidades en dólares óptimas cuando se trata de los credit spreads. ¿Cómo así? Si el ancho entre los strike prices de tu trade, el que vas a hacer ahora, es de $3, por ejemplo, el trade que hice como ejemplo primero en BIAC era vender el 85 y comprar el 82.50, allí había un spread, un ancho entre los strike prices de 2.5. No llegaba a ser de $3. Sin embargo, yo recibí un crédito de $80, ¿sí? De 80 centavos. Bueno, en esta lista tú tienes los créditos óptimos cuando haces determinados spreads. Cuando haces un spread de $3, lo óptimo es que tú recibas $1 de crédito. Por lo consiguiente, si tú te das cuenta, tendrías que ver que si bien estás recibiendo un crédito de $1, bueno, estás arriesgando $2, que es la resta entre 3 y 1. Y esa resta de los $2 se convierte en el máximo riesgo, en la máxima pérdida. Este dólar recibido como crédito se convierte en la máxima ganancia. De este dólar tú no vas a esperar ganar el dólar completo, sino solo el 30%. Muy bien. Si es que tu spread es de $5, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Yo vendí el 85, compré el 80. Ese es un ancho de los spreads de $5 entre los strike prices. Cuando haces este tipo de operativa, lo normal, lo saludable es que tú recibas un crédito de $167. Digo 167 porque ya lo estoy multiplicando mentalmente por el multiplicador de 100, ¿cierto? Que recibas $1.67. Muy bien. Pero por lo consiguiente, tu riesgo es de $333, que es la resta entre 5 y 1.67. ¿Me entienden? Si tu ancho de tu spread es de $10, o sea, si yo vendí el 85, pero voy y compro el 75, entonces se ensancha mi spread hasta llegar a ser de $1,000. Recibo de crédito óptimo, esto sería el óptimo, $333, pero estoy arriesgando $666. ¿Se dan cuenta? Y ahí para adelante tenemos todos estos casos que son como referencia. Nosotros no vamos a tener spread nunca tan anchos como los que muestra esta lista. Máximo vamos a tener uno de 3 cuando se trata de los créditos. 3, lo máximo 3. ¿Por qué?
Porque acuérdense que estamos arriesgando 200 aquí. Estamos recibiendo $1 de crédito, o sea, $100, y estamos arriesgando 200. Cuando lo máximo que nos permite arriesgar nuestra cuenta es, ¿cuánto? 300. Entonces, arriesgando 200, estamos muy cerca de ese límite. ¿Bien? Ya está. Luego, vamos a hablar un poquito, ya para cerrar esta presentación, de cómo cerrar un trade ganador. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones durante esta presentación, pero vamos a consolidar los conceptos. Cuando realizamos al bull put credit spread, estamos buscando una fecha de expiración de hasta 60 días, entre 30 y 60 días. Muy bien, pero eso no quiere decir que vamos a mantener el trade abierto hasta el día de la expiración. No, no quiere decir que vamos a quedarnos 60 días en el trade. ¿Ok? Nosotros máximo lo vamos a cerrar en el día 50. 10 días antes de la expiración, máximo. ¿Por qué? Porque a partir del día 10 antes de la expiración, del día 50 antes de la expiración, sucede un efecto, sucede un fenómeno que se llama la aceleración del delta. La aceleración del delta es un efecto que también se conoce como el riesgo gamma. Y no queremos que lo que ya se ganó hasta ese momento, por la ambición de terminar de ganar el 100% del crédito recibido, nos quedemos sin ganancia. La operación puede cambiar de una operación ganadora a ser una operación perdedora. ¿Cómo evitamos esto? Fácil. Ya lo hemos hablado muchas veces. Para mantener la efectividad de nuestra bitácora, nosotros vamos a cerrar al trade una vez que hayamos obtenido una ganancia del 30% de la ganancia máxima del crédito recibido, ¿no? O sea, el crédito recibido te dan 100, entonces buscas que eso disminuya hasta 70 y ahí cierras. Una vez que tiene que depreciarse este crédito, cuando hablamos de operaciones de crédito, los $100 recibidos van a depreciarse y vas a cerrar tu operación cuando haya perdido un 30% de ese crédito recibido. Si te dieron 100, la cierras cuando cueste 70. Si te dieron 200, bueno, lo cierras cuando cueste 140. Ahí ha perdido el 30%. Si te dieron $300 de crédito, bueno, en este caso no vamos a recibir esos créditos tan grandes porque entonces el riesgo también estaría por encima de 300. ¿Bien? Listo. Ahora, esto lo especificaremos de manera más detallada, el ganar el 30% desde el momento que abramos el trade. Desde ese momento, así como en el ejemplo de la ejecución del trade que hemos hablado ya, vamos a especificar dónde se va a cerrar el trade con ganancia. Y listo. Muy bien. Ahora, ¿cuándo vas a cerrar un trade perdedor? A mí me interesa más ocuparme de este tema, del riesgo, porque si me ocupo del riesgo, yo estoy seguro que las ganancias vienen solas. ¿Bien? ¿Cuándo voy a cerrar el trade? El trade perdedor. Bueno, para comenzar, siempre, cuando abramos el trade, que ya sabemos que eso es lo bueno, cuánto vamos a perder y cuánto vamos a ganar máximo. Entonces, lo que vamos a perder, el riesgo máximo, no va a superar los $300. Entonces, desde ese momento, ya estamos poniéndole el primer sello al riesgo. La primera manera, la primera pata de la construcción de un trade efectivo y saludable, que es que el trade no va a arriesgar más de $300. Esto quiere decir un 3% de $10,000, que es el capital con
con el capital que hemos comenzado a practicar en el simulador del Thinkorswim. Ese es nuestro capital inicial, $10,000. Así que cuando hagamos una operación de crédito de estas, alcista con los puts, máximo riesgo no mayor de 300. Y otra manera de cerrar el trade es que cuando el put vendido, ¿bien? El put vendido llegue a tener un delta de 50, también nos va a servir de parámetro para cerrar todo el trade. Cuando el put vendido por el cual nos han dado un crédito, que cuando entramos va a tener un delta menor de 30, ¿bien? Llegue a tener un delta de 50, cerramos el trade. Bye, bye. Listo. Fácil. Pero y el put comprado no nos interesa mucho. Mientras el put vendido alcance un delta de 50, lo cerramos al trade entero. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que ya les dije todo. Ya les dije todo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, entonces ahora mismo la pueden hacer para saber si tocamos todos los temas o si quedó alguno en el tintero. Adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí. Ulises, buenas tardes y buenas tardes para todos. ¿Cómo está Martín? Buenas tardes. Todo bien. Martín, sí. Dígame, Martín. Es una pregunta, pero no sé si de pronto no está relacionada con muy interesante y muy claro todo. Y entonces, como estamos practicando, pues se